Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a una nueva semana de estudio y en esta semana también tenemos doble porción. Vamos a estudiar la parashot Behar y Bejucotai. Y Behar significa en la montaña y Bejucotai significa por mis estatutos. Y hoy vamos a estar analizando la aliyá número 1 y la aliyá número 2. Entonces, la aliyá número 1 estudiaremos Levítico 25, versículos del 1 al 18, y para la aliyá número 2, Levítico 25, versículos del 19 al 28. Y esta es una porción que también nos trae muchas enseñanzas. Pero en estas dos aliyot vamos a hablar de 3 puntos muy importantes. Vamos a hablar del año sabático o Shemitah, que involucraba la tierra, el año del jubileo o Shana Yovel y la redención de la propiedad. En el capítulo 25 de este libro de Levítico nos vamos a encontrar con temas como lo que tiene que ver con el año de reposo. Y la porción inicia con el Eterno hablando a Moisés en el monte de Sinaí y diciéndole: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para el Eterno. Estas leyes fueron dadas por fe, por emuná. Israel todavía estaba en el desierto y no en la tierra prometida, pero ya el Eterno estaba preparando a su pueblo para que entendieran cuáles eran sus instrucciones cuando ya llegaran a la tierra prometida. Además, hasta donde Moisés y el pueblo sabía, todavía estaban a meses de entrar a la tierra prometida. Entonces vemos aquí que una de las principales formas de llevar a cabo esta restauración del pueblo es a través de la misericordia que el Eterno tiene en sus reglamentos, o sea, en sus mandamientos y ordenanzas. Otro propósito principal de las leyes del jubileo era asegurar que cualquier hombre razonablemente diligente que se encontrara a sí mismo o a su familia en la pobreza, por cualquier razón, hermanos, pudiera tener un nuevo comienzo, un sheminí, una nueva oportunidad en su vida. Y esa oportunidad para un nuevo comienzo llegaba justamente con el jubileo establecido por el Eterno una vez cada 50 años. Sabemos que una razón por la que una persona puede endeudarse es la pobreza. Entonces el Eterno estaba dando la provisión para que la persona tuviera un nuevo comienzo sin tener deudas. Entonces, aquí en el libro de Levítico, capítulo 25, del 1 en adelante, se nos comienza dando la instrucción del Shemitah de la tierra. Entonces dice que durante 6 años los israelitas debían labrar la tierra, sembrarla, cuidarla, podían cosechar sus alimentos, sus productos, todo lo que iba a servir para sobrevivir. También las uvas. Pero en el 7º año, que era llamado año sabático o Shemitah, Israel no debía hacer nada con la tierra. No podían sembrar nuevas cosechas, ni de grano, ni de vino. Y la poda de la tierra era la clave para mantener la salud y la productividad de los viñedos. Se tenía que hacer 2 podas al año, una en verano y otra en invierno. Pero nada de eso se podía hacer durante este año Shemitah o sabático. Entonces, aunque el ciclo del jubileo de 50 años es el tema principal de este libro de Levítico capítulo 25,
Primero se establece una base para entenderlo. Y lo importante aquí, hermanos, es que miremos la conexión que tienen estos dos eventos con el Shabbat del Eterno. Y una vez más recalco, es triste ver, como hoy muchos enseñan, que el Shabbat no se tiene que guardar, que eso es solamente para el pueblo de Israel, que el Shabbat puede ser cualquier día. Hermanos, no puede ser cualquier día. El Eterno estableció el Shabbat desde la creación y es por una razón. Casi todo, las fiestas, la redención, conectan el pueblo con el Eterno a través del Shabbat. Entonces se discute el concepto del año sabático teniendo en cuenta el patrón del Shabbat. Los versículos del 5 al 7 puede ser que se nos dificulte un poco entenderlos, pero podemos comprender que el Shabbat del séptimo año, o sea, 6 años el pueblo podía labrar la tierra, cosechar, pero el séptimo año no. No se podía cosechar ni comer, solamente se podía hacer lo que crecía naturalmente en el campo. Pero el pueblo no podía cosechar la tierra, no la podía labrar. Y era habitual que del grano se desprendieran semillas al madurar y que luego esas semillas germinaran por sí solas. Pero en el año Shemitah todo tenía que suceder de manera natural, porque ahí era donde estaba la fe. El pueblo no podía tocar el campo. Entonces, todo se daba de manera natural. Se trataba de un grano nuevo que procedía de esas semillas que caían solas y se producían solas. Entonces, en el segundo caso, se trataba del grano viejo que procedía de las plantas que ya estaban y que habían sido labradas. Entonces, la regla principal de Levítico 25 es el año sabático. No se podía cosechar y comer plantas que brotaran de las semillas que quedaban de la cosecha anterior. Pero se podía cosechar y comer el segundo y tercer brote que salían de las raíces de la cosecha anterior. Entiéndase, todo lo que había sido cosechado en los 6 primeros años se podía comer. Se podía ir y recoger el grano. Lo que el pueblo no podía era labrar la tierra, trabajar la tierra para una nueva producción en el año Shemitah. Ya a partir de los versículos 8 al 13, entonces se nos habla del Yobel, del jubileo. Y los versículos del 1 al 7 son un recordatorio de la exigencia de un séptimo año de descanso completo para la tierra. Ahora era el principio del año sabático, ya estaba establecido acá. Y se ordena ahora lo que se llama el jubileo. Se utiliza un término bíblico bastante estándar para explicar el marco de lo que es el jubileo. Dice que debían ser 7 sábados de años o 7 semanas de años, lo que significa 49 años. Entonces ahí comenzaba el año del jubileo, en el año 50. Y la marca del inicio de este 50º año es justamente Yom Kippur, el día de la expiación, el 10º día de Tishri, que según el calendario de los eventos religiosos sería el 7º mes del año. Entonces, esto puede parecer un poco extraño para nosotros, porque el comienzo del año 50 se retrasa 10 días con respecto a lo que sería lógico. ¿Por qué? Porque si el mes comienza el día primero, lo lógico sería que el jubileo comenzara desde ahí, pero no. El Eterno pone que se comience el conteo en Yom Kippur, el día 10 del 7º mes o Tishri. Ahora, esto tiene un significado profético. El año 50 se conecta con 50 días de Pentecostés o Shavuot.
el Eterno le dijo a Israel que si no observaban el jubileo del año 50, iban a ser exiliados de su tierra y que los extranjeros, o sea, los gentiles, disfrutarían de lo que el Eterno había destinado para su pueblo Israel. Y esto sucedió varias veces, hermano, en la Escritura. Entonces, aquí vemos que esto encaja perfectamente con Pentecostés o Shavuot. Las 7 semanas de días más un día, 50 días. Entonces, el día 50, el Ruach HaKodesh o el Espíritu de Santidad descendió no solamente sobre los judíos, sino también sobre los gentiles que estaban en el templo. Los extranjeros que nunca habían sido parte de Israel, es posible que ahí pudieran ver el milagro tan grande de lo que sucedió y también conocer la única provisión salvadora del Eterno, que es Yeshua. Entonces, el jubileo de 50 años traía consigo desafíos, además de bendiciones. Había que tener mucha fe, hermanos. Había que descansar de todo trabajo y depender únicamente de la provisión del Eterno. Y lo mismo ocurre con Pentecostés o Shavuot. Debemos dejar de lado nuestras propias obras y depender de la sangre redentora de Yeshua para suplir nuestras necesidades. Pero el desafío del jubileo de 50 años era más para los ricos, los que tenían riquezas, aquellos que poseían tierras que una vez pertenecieron a otras personas. ¿Por qué? Porque tenían que devolverla a su propietario original. En Pentecostés, en Shavuot, nos encontramos con que tenemos que devolver todo lo que tenemos a su propietario original, el Eterno. Todo lo que tenemos se convierte en suyo. Nos convertimos en dependientes de Él a nivel espiritual. Y aquí, en el jubileo, sucedía lo mismo. Si una persona empobrecía y daba su tierra para pagar una deuda, en jubileo se le regresaba la tierra. La idea de que cada uno vuelva a su tierra es que en algún momento, hermanos, la razón por la que un hombre no estaba en la tierra que poseía es que había sido vendida a otra persona o había sido confiscada para pagar una deuda. Y la mayoría de las veces que la tierra fuera transferida de una persona a otra fue por causa de una deuda sin pagar. Entonces aquí vemos la maravillosa provisión del Eterno, su cuidado para los pobres y aquellos endeudados. El jubileo era algo grandioso, algo que esperaban con ansias. Para los ricos y los afortunados, no era algo que particularmente esperaran para darle la bienvenida. El año de jubileo para ellos significaba pérdida y pérdida en grande, porque quizás podremos pensar en un terreno pequeño, pero imagínense si el pago de una deuda había sido un terreno grande, cultivado. En ese año de jubileo tenía que entregarse sin falta y era algo que tenía que respetarse porque era una instrucción del Eterno. También aquí vemos cómo el Eterno da la provisión, aparte del año sabático, sobre cómo en el versículo 23 el Eterno instruye que la tierra no podía ser vendida más allá de reclamar lo que nosotros podemos decir en perpetuidad, porque la tierra tenía que volver a su dueño original. Ahora bien, no podemos confundir lo que es la redención con la ley del jubileo. La redención involucra dinero e involucra a una tercera parte redentora que pague el precio de redimir la tierra, que es el último punto que vamos a tratar, que es el significado de que no podemos vender la tierra
más allá de lo que nosotros podemos pagar para recuperarla. Entonces, este miembro de la familia redentora estaba obligado a redimir la tierra. No es una opción para él. Además, el titular actual del terreno también estaba obligado a aceptar una oferta de rescate adecuada. En otras palabras, si un redentor tercero adecuado y legal se dirigía al actual propietario del terreno con una cantidad de dinero adecuada y legal como precio de redención, el que había comprado el terreno, o sea, el propietario actual, no podía, por ley, negarse a permitir la redención de la propiedad. El versículo 26 es el segundo ejemplo. Aquí la situación es que una persona que ha perdido su tierra, no tiene a nadie en su familia que tenga los medios para redimir la tierra por él, o no tiene parientes cercanos, o ninguno de sus parientes es capaz de reunir el dinero. Sin embargo, si después de perder la tierra esa persona se recupera económicamente y produce suficientes fondos para pagar el precio del rescate, entonces el nuevo dueño debe vendérsela de nuevo. Además, el método para determinar el precio de rescate es que el nuevo propietario debe restar del precio que pagó una cantidad razonable por el tiempo que hizo uso de la tierra. Hermanos, las leyes del Eterno son justas. El Eterno siempre da la provisión para su pueblo y a todos por igual. Vemos cómo hemos hablado de la redención y la liberación de las propiedades en el año del jubileo. Y luego vamos a ver cómo se va a hablar también sobre la propiedad humana. Verdaderamente, hermanos, que el Eterno todo lo tuvo en cuenta. Y hay un triple propósito con lo del año sabático. Recordar a los hijos de Israel que la tierra no nos pertenece, sino al Eterno. Obligar al agricultor a ejercer su fe y confiar en la providencia divina para su sustento. Y también dar tiempo al campesino a dedicarse al estudio de la Torá de una manera especial. Las escrituras, amados hermanos, hablan de la importancia del séptimo día y del séptimo año. También habla de un conteo de 7 semanas que corresponde a 49 días entre Pesach y Shavuot, que es el conteo del Omer en el que estamos. Y de la misma manera, hay un conteo de 7 semanas de años, es decir, 49 años entre un año de jubileo y otro. Y el conteo del Omer entre Pesach y Shavuot es para cada individuo de Israel. Mientras que el conteo de los 49 años entre un año de jubileo y otro, esto lo hacían los sacerdotes. Amados, el séptimo mes es un mes especial para el Eterno. En ese mes hay que anunciar el año del jubileo, porque hay que sonar el shofar en el 10º día del séptimo mes y no en el día cuando empieza el nuevo año. El Eterno es maravilloso. ¿Por qué hacemos esto así? Porque Yeshua, nuestro Mesías, volverá a poner sus pies en la tierra en Yom Kippur. Con su regreso se proclamará la libertad para todos los habitantes del mundo. Y esto nos enseña que también la base para la eterna libertad es la muerte del Mesías, simbolizado en los sacrificios de Yom Kippur y el perdón y eliminación de los pecados, que es el resultado directo a esa muerte. El séptimo mes es también un símbolo del séptimo milenio desde la creación
hasta nuestros días. La Torá nos enseña que hay 7 cosas que deben suceder en el año del jubileo. Habrá libertad para todos los habitantes de la tierra. Será un año de jubileo con toques del shofar. Cada uno volverá a la posesión original de la tierra según el reparto que se hizo en el tiempo de Yehoshua. Cada uno volverá a su familia, hermanos. No se podía sembrar, no se podía cosechar, porque era año santo para el Eterno. Damos gracias al Eterno por todas las cosas maravillosas, su provisión y todo lo que ha dado a su pueblo. Shalom, shalom.